La temperatura del agua en el océano varía inversamente con la profundidad del agua. Cuanto más se sumerge una persona, más fría se vuelve el agua. A una profundidad de 1200 metros, la temperatura del agua es de 7 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura del agua a una profundidad de 800 metros? Dejemos que te iguale la temperatura del agua en grados Celsius y te iguale la profundidad del agua en metros, porque nos dicen que la temperatura del agua en el océano varía inversamente con la profundidad del agua. También podemos decir que te varía inversamente con d. Lo que significa que tenemos variación inversa, y si nos dicen que y varía inversamente como x, usamos la ecuación y es igual a k dividido por x, donde k es la constante de proporcionalidad. Pero en nuestro caso, porque tenemos t varía inversamente con d, usaremos la ecuación de variación inversa, t es igual a k dividido por d. Luego nos dicen a una profundidad de 1200 metros que la temperatura del agua es de 7 grados centígrados. Entonces sabemos que cuando d es igual a 1200 metros, la temperatura es de 7 grados centígrados. Conocer esta información nos permitirá encontrar la constante de proporcionalidad, que es la parte A de esta pregunta. Entonces sustituimos 1200 por d y 7 por t. Realizar la sustitución nos da la ecuación 7 igual k dividido por 1200. Observe que para resolver aquí deshacer esta división, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1200. Observe que en el lado derecho 1200 dividido por sí mismo se simplifica a 1 que nos da k es igual a 7 veces 1200. Que es 8400. Entonces, ahora sabemos que k, la constante de proporcionalidad, es 8400. Ahora para la parte B, usando la k desde arriba, encuentre la temperatura del agua en grados Celsius a una profundidad de 800 metros. Redondea a 2 decimales. Pero antes de responder esa pregunta, escribamos la ecuación de variación inversa, ahora que sabemos que k es 8400. Ahora sabemos que la temperatura T debe ser igual a k, que es 8400 dividida por de la profundidad. Ahora para determinar la temperatura a una profundidad de 800 metros. Sustituimos 800 por de la profundidad, lo que da una temperatura T es igual a 8400 dividido por 800. Y 8400 dividido por 800 es igual a 10.5. Entonces, ahora sabemos que la temperatura del agua será de 10.5 grados Celsius cuando la profundidad sea de 800 metros. Espero que hayas encontrado esto útil.